Estamos en el capítulo número 8. Capítulo número 8 de la epístola a los Romanos. Y vamos a leer a partir del verso 1 la escritura que dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Dice así la escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Jesús. Oremos al Señor. Padre, que estás en el cielo, te pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús, que esta noche hables a nuestra vida y que fortalezcas, Señor, nuestra voz, nuestra garganta, para que podamos entregar tu palabra y que nuestros hermanos la reciban con solicitud. Amado Dios, quédate con nosotros en el nombre de Jesús y háblanos. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Jesús. Muy bien, hermanos, hemos leído este pasaje de la Biblia y en base, o tomando como base esos versículos de la carta a los Romanos del capítulo 8, quiero, hermanos, hablarles acerca de lo que implica la muerte del Hijo. Lo que implica la muerte del Hijo. Cuando consideramos el valor total de la muerte de Cristo, hermanos, debemos de considerar, o por lo menos debemos de distinguir, cuáles son los hechos que implican su muerte. La iglesia debe de estudiar estos hechos y creerlos, para que su gozo sea siempre evidente en su involucramiento y que de esa manera ese gozo le pueda servir para estar siempre sirviendo en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que esta noche queremos estudiar lo que implica la muerte del Hijo de Dios. Muy bien. Para ello, hermanos, vamos a considerar algunos aspectos. Muchas gracias, hermano. Que son importantes. Y el primero de ellos, hermanos, es que la muerte de Cristo nos da seguridad del amor de Dios hacia nosotros como pecadores. Esto lo corroboramos
en las Sagradas Escrituras. Es decir, no es una cuestión, oiga, que los hombres se hayan inventado, sino que la misma palabra de Dios habla acerca de la seguridad que se encuentra, hermanos, en el amor de Dios a través de la muerte de su Hijo amado Jesucristo. Por ahí tenemos el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, un pasaje muy conocido que, por cierto, el pastor Cornelio predicaba en él este domingo, es San Juan 3:16. Y ahí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí tiene usted ese pasaje lindo que da precisamente a que el amor de Dios es seguro. Amén. Amén. Es decir, tal vez lo que tenemos nosotros que conciliar, o más bien tomar en consideración, es que el amor de Dios es seguro para nosotros, no porque Él se haya revelado únicamente como Dios, o porque alguien en la vida, hablando de culturas quizás ancestrales, que inclusive se encuentran, hermanos, no sé, vestigios de esas culturas, y que posiblemente más de alguno de ellos haya pretendido el hecho de creer en Dios, aunque casi siempre esas culturas casi nunca reflejan de que realmente hayan creído en Dios. Ellos más bien reflejan que han creído en el sol como un dios, en la luna como una diosa, etcétera, etcétera. Es decir, que le dieron más valor, hermanos, a las cosas creadas por ese Dios vivo, que vive y permanece para siempre. Amén. Y no le han dado, hermano, el valor, oiga, que Él se merece. Así que en ese sentido, nadie puede decir que eso es lo que da seguridad al amor de Dios. No. Al contrario, lo que estamos leyendo, no solamente el pasaje que leímos como base, sino este pasaje de San Juan 3:16, hermano, que nos dice que el amor de Dios es tan seguro, pero lo es porque su Hijo amado Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por eso es que lo es. Amén. Nadie puede tampoco aventurarse a decir: yo no siento que el amor de Dios hacia mi vida sea tan seguro. Sencillamente porque a lo mejor él no lo siente, o porque cree que las inclemencias de este tiempo le han llegado a perjudicar tanto que hasta inclusive ha llegado a creer que Dios le abandonó o que Dios no le escucha. O sea, alguien que piense así, definitivamente lo que mejor uno puede pensar es que no cree en Dios, que no cree en su palabra, que no cree en las promesas que Él ha dado en su palabra, mucho menos Él cree que la muerte del Señor Jesucristo haya sido suficiente como para que Él se sienta seguro del amor de Dios.
¿Me entiende, hermano? Amén. Entonces, eso es lo que precisamente nosotros, hermanos, no debemos de hacer. Al contrario, si nosotros, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que se supone hemos nacido de nuevo, en ningún momento debería de existir ni siquiera un ápice de duda con respecto al amor de Dios. Amén. Amén. ¿Sabe qué? La manera tan rara de algunos creyentes acerca de esto que le estoy hablando es únicamente cuando hay bonanza. Es únicamente cuando las cosas van bien en la vida. Es únicamente cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando hay comida, cuando hay vestido, cuando hay techo. Pero una vez le comienzan a faltar esas cosas, inclusive la salud, ya dejan de confiar en Dios. Ya empiezan a saltar en su mente tantos pensamientos, y que posiblemente muchos de ellos es que Dios les ha abandonado, que Dios ya no les escucha. Entonces son realmente personas creyentes, entre comillas, que lo único que demuestran es que no están cimentados, que no hay un fundamento en ellos, que no existe realmente algo que a ellos les asegure, que a ellos les dé la convicción de que el gran amor de Dios siempre está a la disposición de ellos. Le hago una pregunta. ¿Ustedes sienten el amor de Dios, hermanos? Amén. ¿De verdad lo sienten? Amén. ¿O es así como yo lo acabo de explicar? Estamos tan inconscientes acerca del amor de Dios que nos cuesta realmente. Pero lo que realmente le da la seguridad, o le debería de dar la seguridad al creyente acerca del amor de Dios, es que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Es decir, esa es prueba suficiente de que Dios nos ama, porque Él entregó a su único Hijo para morir en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Bueno, ahora, faltaría, hermanos, el hecho de que realmente nosotros defendamos esta verdad. Para defender esta verdad hay que creerla. Para defender esta verdad, hermanos, hay que demostrar que realmente sentimos el amor de Dios. Para defender esta verdad, hermanos, no nos debemos de quedar en ningún momento estancados, sino por el contrario, debemos de ir en avanzada. Mientras otros se quedan, nosotros continuar nuestro peregrinaje acá en la tierra sin quedarnos atrás. Porque eso realmente es lo que demuestra que nos sentimos seguros en el amor de Dios. Amén, hermano. Amén. Ok. Hay otras citas bíblicas, por supuesto, que usted las puede considerar con respecto a lo que le estoy diciendo. Está, por ejemplo, Romanos 5:8. Está Primera de Juan 3:16, Primera de Juan 4:9, para que usted lo anote, si es que tiene la buena costumbre de hacerlo. Está Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 25. Ahí usted puede leer con respecto a la seguridad que el creyente debe de tener acerca del amor de Dios.
Bueno, esta es la primera implicación con respecto a la muerte del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la segunda implicación. Vamos a tratar de ir un poco rápido porque es bastante extenso esto. Número 2, la muerte de Cristo es una redención o rescate pagado a las demandas santas de Dios para el pecador y para liberar al pecador de la justa condenación. ¿Escuchó? La muerte de Cristo es una redención o rescate pagado a las demandas santas de Dios para el pecador. Yo quiero que tome en cuenta esta palabra, demanda santa. Para explicar esto, es necesario que comprendamos que la demanda santa de Dios hacia el pecador, oiga, era, fíjese bien, pagar la deuda del pecado. Esa era la demanda santa de Dios, pagar la deuda del pecado. Es decir, que cada pecador pagara su deuda ante Él. ¿Por qué Él lo demandaba? ¿O por qué Él lo demanda? Bueno, porque Él es el que nos ha creado. Amén. A nosotros nadie nos creó como se creó, por ejemplo, ese aparato llamado celular. Que alguien se lo inventó aquí en la tierra y dijo, voy a crear este aparato. Y lo creó. Nadie dijo, voy a crear a un ser humano como yo puedo crear, digamos, ese trípode. ¿Ya? O esa silla en la que usted está sentado. ¿Por qué razón? Porque nadie lo puede hacer en el universo. Nadie ha podido jamás igualar a Dios en ese sentido. Que alguien se convierta en un creador. Bueno, ya existe Dios que creó al ser humano. Órale, hoy voy a hacerle la competencia a Dios en el universo, dirá alguien en un planeta lejano. Si Él creó a un ser humano, ¿qué puedo crear yo para competir contra Dios? Nada. Absolutamente nada. Lo que sí puede hacer el ser humano es inventar. Amén. Es inventar, pero no crear. Sí puede crear, pero no es, oiga, no es la creación que Dios ha hecho primero al ser humano. Dígame, por favor, ¿quién puede crear a un ser humano con todas las características intrínsecas que tiene un ser humano? ¿Ah? Para empezar, oiga, los 5 sentidos, usted los conoce. Ponerle los diferentes órganos que están capacitados para funcionar mientras no hay enfermedad. Fíjese. Tan perfecto ha sido Dios, y es Dios tan perfecto, que lo que hizo, oiga, de la nada lo hizo perfecto, que es a cada uno de nosotros. Muy diferentes, distintamente, cada quien de otra persona. Tanto así que una sola huella digital no se puede repetir en ninguno de los casi 8,000 millones de personas que hay. Las huellas digitales son totalmente diferentes. Así es Dios de perfecto. Así es Dios como arquitecto divino. Y nadie se puede comparar a Él. Entonces, considerando esto,
Oiga, viene Él, lo crea al ser humano y lo creó en ese estado puro de inocencia y de perfección, allá en el huerto del Edén. Lo único que Él hizo, que es algo maravilloso también, aparte de crearlo, fue ponerle, hermano, oiga, lo que llamamos el libre albedrío, y los ubica en un lugar en la tierra llamado huerto del Edén. Los puso ahí para que ellos de su propia voluntad buscaran a Dios y le sirvieran a Él. No fue con otro propósito. No les hacía falta absolutamente nada. Todo lo tenían. Dios se preocupaba ahí por cada uno de ellos, los vestía, les daba de comer, no conocían la enfermedad. Tampoco iban a conocer la vejez. No iban a conocer la tristeza y tampoco el dolor. Nada. Y lo único que les pidió Dios fue, bueno, miren, los he puesto acá, ya que los he creado, y me parece que es bueno lo que yo he hecho con ustedes. Lo único que les voy a pedir es que sean obedientes, ¿sí? ¿Cómo ustedes van a demostrar su obediencia hacia mí? Sencillo. He puesto libre albedrío en ustedes. Y aquí hay, les dijo Dios, 2 árboles dentro del huerto. Aquí está el árbol de la vida y aquí está también el árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos los árboles, de los frutos de ellos podéis comer, les dijo así. Miren qué interesante esto, hermano. Es decir, que quizás ellos podrían haber comido del árbol de la vida también. Pero no, ellos dispusieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios les había prohibido que comieran. ¿Ah? Por supuesto, quien se inmiscuyó en el asunto fue el enemigo de Dios, Satanás, quien se acercó a ellos para decirles, miren, eso es mentira. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean igual que Él, porque Él, el diablo, había querido ser igual a Dios. Eso es lo que Dios pretende, por eso no quiere que ustedes coman de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le prestaron atención. Bueno, la historia es larga. A donde yo quiero llegar es a esto, hermanos. Ellos fueron los que dispusieron, oiga, no obedecer a Dios comiendo del árbol del fruto prohibido. Ahora, a partir de ahí, las cosas cambiaron con Dios. En la desobediencia, que es pecado, Dios, o más bien el hombre, el ser humano, se enemistó con Dios. Y a partir de ahí empezó una separación entre Dios y el ser humano. Dios ya no se acercó a ellos. Dios dejó de hablarles como lo hacía antes. Oiga, Dios dejó de tener los cuidados que tenía sobre ellos. Y el ser humano comenzó a resentirse de eso. ¿Escuchó? Porque habían pecado, habían muerto espiritualmente. La única manera que el hombre podía recuperar la relación íntima entre él y Dios era, óigame, pagándole a Dios la deuda.
El asunto era de que una vez el hombre había desobedecido y había pecado contra Dios, esa deuda el ser humano no la podía pagar. No la podía pagar. No tenía cómo. El carácter santo de Dios, el carácter, oiga, divino de Dios, no permitía aceptar cualquier cosa, cualquier ofrenda. Y por eso es que se desarrolló todo lo que usted ha leído, si es que lo ha leído, en el Antiguo Testamento, con respecto al templo, al tabernáculo, oiga, y lo que Dios exigía para más o menos redimir el pecado que ellos cometían. Pero el hombre volvía a caer en otro pecado y había que pagarle otra vez la deuda a Dios. Porque lo que hacía únicamente era que con lo que Dios les exigía, no era que se pagara la deuda, sino que Dios les prolongaba un tiempo más el que su juicio, su justicia no cayera sobre ellos. Eso era lo que se pausaba con ofrecerle a Dios esas ofrendas de animales, de plantas, etcétera, etcétera. Ahora, como no había cómo el ser humano pudiera pagarle la deuda tan grande que se le debía a Dios a causa del pecado y la desobediencia, oye, hermano, Dios tuvo en su plan maravilloso y soberano proveerse de su propia ofrenda. A partir de ahí usted debe de sentirse, hermano, la persona más dichosa sobre la faz de la tierra. Porque con eso lo que Dios estaba demostrando era su amor tan grande que Él tenía por sus criaturas, a pesar de que habían desobedecido. Y entonces Él se proveyó su propio cordero para ofrecerlo, y ese es el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso es que estamos viendo esta parte tan linda de lo que es la Santísima Trinidad, que estamos hablando del Hijo. Amén. Como Dios, que con su muerte, oiga, en su muerte, Él implica todas estas cosas que le estoy detallando. Amén. Amén. Así es que la muerte de Cristo es una redención o rescate pagado a las demandas santas de Dios. Él es el que demanda de todo hombre que se pague la deuda del pecado. ¿Se recuerdan que el jueves pasado el texto fue: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué del mundo? Porque todos, sin excepción alguno, podemos llegar, fíjese bien, podemos llegar a tomar en cuenta a ese Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, que fue ofrecido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Que es la deuda terrible que nadie la puede pagar. Pero cuando alguien viene y se arrepiente y acepta a Jesús como su Salvador personal, oiga, lo que está haciendo, en primer lugar, es arrepentirse de sus pecados. Y en segundo lugar, que es lo más importante, oiga, está permitiendo que Jesús le pague esa deuda al Padre, a Dios. Y viene Dios y acepta el pago. Acepta el pago. El Padre no puede rechazar al Hijo.
en su ofrecimiento en la cruz del Calvario, en su, derramamiento de sangre, no puede rechazar a su propio Hijo, porque su Hijo es divino. En cambio usted, querido hermano, y yo, somos seres humanos, somos creados. ¿Me entiende, hermano? Amén. Igual los ángeles son creados, pero los ángeles ya estaban en el cielo con Dios. No fueron creados en el huerto del Edén, como nuestros padres terrenales, ni tampoco nosotros. La procreación que se hizo en cada uno de nosotros, hermano, por eso se llama procreación, porque se ha dado entre una mujer y un hombre, y de ellos salimos nosotros. No es que nosotros estuvimos en el huerto del Edén, no, pero nuestros padres, Adán y Eva, fueron, hermanos, el molde que fue contaminado con el pecado. Y de ahí que todo el que nace pecador y tiene que pagar la deuda. Amén. Amén. Y si se pasa el tiempo, se pasa la vida en este mundo, y esta persona vive solo por vivir, trabajando, luchando, comiendo, vistiendo, obteniendo bienes en esta vida, y nunca se ocupa de su alma perdida por el pecado. Y aunque se acerquen personas a predicarle, a enseñarle sobre esta verdad, no hace caso, no se arrepiente. Entonces esta persona muere. Y no es culpa de Dios que esta persona muera y se condene en el infierno. Amén. Amén. Porque Él envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Amén. Ahora, fíjese bien. Ahí en Mateo capítulo 20, versículo 28, Marcos 10, 45 y Primera de Timoteo 2, 6, ahí puede usted leer y darse cuenta de que la muerte de Cristo nos sirve a nosotros para redención o rescate pagado. Amén. Amén. Él ha pagado el precio de nuestros pecados a Dios el Padre. Amén. Jesús de Nazaret. Él ha pagado ese precio. Muy bien. Pudiéramos entrar en muchos más detalles, pero con esto es suficiente para que usted, hermano, conozca esta verdad. Pasemos al siguiente punto. La muerte de Cristo fue un castigo, necesario. La muerte de Cristo fue un castigo necesario. ¿En qué sentido? El cual cargó por el pecador, según Romanos 4:25, Segunda de Corintios 5:21, Gálatas 1:4, Hebreos 9:28. Él cargó por el pecador con su muerte al pagar el precio de nuestro rescate. Cristo nos redimió. Diga conmigo, Cristo nos redimió. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Ah? Nuestros pecados. Mira pues. Voy a tomar un poquito porque si no... De la condenación. Ah,
Cristo nos redimió de la condenación. ¿Y qué es la condenación? ¿Qué es la condenación? Ser condenados al infierno. Sí, sí es lo mismo. ¿Qué es la condenación? Morir en nuestros pecados. Sí. Miren, hermanos, sencillo. La condenación es el castigo. Amén. Es el castigo por ser pecador. Que dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Amén. Morir sin Cristo es ir al infierno. Lo que se dio en el huerto del Edén al pecar nuestros padres, la separación, la muerte espiritual, se dan en el ser humano. Si no se arrepiente, se dan 3 clases de muerte. Ahí le va una. La muerte espiritual es una. Amén. Amén. La muerte física es otra. Y la tercera, que la Biblia le recomienda a cualquiera, que no deben de gustar esa tercera muerte. Nosotros hemos gustado una muerte, porque estamos vivos todavía. Solamente hemos gustado la muerte espiritual. Antes que nos convirtiéramos al Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Amén. Luego, oye hermano, luego, escúcheme bien por favor, luego ustedes van a morir. Amén. O sea, yo también pues, pero primero ustedes. Vamos a morir físicamente. Esa es la segunda. Pero la tercera, esa no debemos permitir que llegue a nuestra vida. Y es la que se conoce como la segunda muerte. ¿Por qué? Porque los que están ya condenados en el infierno, ellos iban a gustar la segunda muerte. No hay de otra. De ahí nadie sale. Amén. Entonces ellos van a gustar. Los que están condenados en el infierno, un día, en el futuro, escatológicamente hablando, oiga, ese infierno, esos condenados van a salir de ahí y va a ser la única vez desde que ellos están ahí que van a salir vivos. Ah, yo fui fulano de tal, hijo de Perencejo. Ah, bueno, tú eras de los Gómez, de allá de Xochitl. Ah, sí, bueno, y van a procurar. Y oiga, y cuando el ángel le diga al Padre, Padre, el nombre de él no está en el libro de la vida. Los ángeles lo van a trasladar. El infierno actualmente está en el centro de lo que es la tierra. Oiga, para ese entonces va a desaparecer el infierno en el centro de la tierra. Y los condenados en el infierno van a ser trasladados a lo que la Escritura llama el lago de fuego y azufre. Ahí será el lloro y el crujir de dientes todavía más. Oiga, y eso es conocido como la segunda muerte. Amén. Amén. Ya nosotros ya gustamos la primera muerte, la muerte espiritual. Pero al haber aceptado a Cristo, nacimos de nuevo. Amén. Dios. Nacimos de nuevo. Lo que nos hace falta es la muerte física. Así que, hermanos, acá, mientras estamos vivos, es que se sirve a Dios. Mientras estamos vivos, queridos hermanos,
es que nos congregamos en la iglesia. Mientras estamos vivos con este cuerpo, es que testificamos de Dios a las demás personas y los evangelizamos. Oiga, mientras estamos vivos, es que obedecemos a Dios acá en la tierra. Cuando la muerte física venga, ya no va a haber tiempo, ya no va a haber chance. Los que agonizan en sus camas por sus pensamientos pasan los días y las horas cuando ellos pudieron asistir a la iglesia, escuchar una predicación, ver algún video en la internet que le edifique. Y se van a dar cuenta que ya es tarde. Y posiblemente, quizás su vida cristiana haya sido una mentira todo el tiempo y nunca haya alcanzado la salvación y se condene y esté próximo a gustar la segunda muerte. Por eso, no se enojen conmigo cuando yo les digo: congréguense, vengan, sírvanle al Señor, hermanos. Que todo lo demás está en las manos del Señor. La bendición, el trabajo, el dinero, el vestido, todo lo demás está en las manos del Señor. Y si Él quiere, nos lo da. Y si no quiere, no nos lo da. Amén. Pero lo más importante es hacer eso. Muy bien. Entonces ahí tiene usted. ¿Quién fue el que recibió el castigo por nosotros? Cristo Jesús. Cristo Jesús, el cual cargó por el pecador. Al pagar el precio de nuestro rescate, Cristo nos redimió del castigo, nos perdonó el castigo. En el Nuevo Testamento se usan tres importantes palabras griegas para expresar esta idea, y esto es lo que vamos a ver en este momento. Pero oiga, Cristo nos redimió del castigo. ¿Me entiende? Cuando el padre quiere castigar al hijo por alguna travesura que ha hecho, de repente el hijo se queda: ay, mi papito me va a dar con el cincho, me va a dar con ese palo que tiene escondido ahí, me va a dar con la cuerda del aparato de la televisión, me va a dar por la travesura que hice. Pero llega el papá y se le queda viendo y dice: ay, pobrecito mijito, ¿y qué estabas haciendo, pues, mijo? No, pues, papá, que quebré tal cosa y mi mamá dijo que te iba a decir y vos me vas a castigar. Y el papá dice: ¿sabes qué, mijo? No te voy a castigar, déjalo, ahí vamos a comprar otra cosa. Eso se llama redención, eso se llama redimir. Redimir. Pero eso es en el sentido humano. En el sentido espiritual, el único que ha podido hacer posible el que el Padre no nos castigue en el infierno, hermano, es Jesucristo a través de su muerte. Por eso es que el Padre nos ve a nosotros ahora a través de Cristo. Y muchas cosas que hemos hecho que el Padre pudo habernos, hermano, ajusticiado por los malos que somos a veces, malos pensados, llenos de malos sentimientos, sin corazón a veces, duros. Oiga, Dios pudo habernos justiciado, pero Él a través de Cristo Jesús en lo humano, Él dice: no, te voy a dejar pasar esta, hijo, pero la próxima sí te corrijo, ¿sí? Eso es en lo humano, pero en el espiritual no. La única manera de no llegar a la condenación y no gustar, oiga, la segunda muerte, es que Cristo Jesús, en primer lugar, oiga,
haya pagado el castigo por nosotros. Amén. ¿Se recuerda de lo que dice Efesios capítulo 4? Que Él descendió a las partes más bajas del infierno. Y que cuando Él descendió, allá estaba, oiga, el seno de Abraham, que era donde llegaban todos los justos del Antiguo Testamento. Y estaba también el Hades, que es el infierno. Y los separaba un abismo. Un abismo. El que estaba en el seno de Abraham, oiga, que no estaba condenado, podía ver a los condenados en el Hades. Y Jesús bajó a las partes más bajas del infierno para irles a dar testimonio. ¿Saben qué? He venido para decirles, oigan, a ustedes en primer lugar que están condenados, que están ahí por la justicia divina. Porque ustedes siempre fueron malos y así murieron como malos y se condenaron. Nunca hubo en ustedes arrepentimiento, nunca enmendaron su vida. Así que es justo que estén ahí. Y luego se dio vuelta donde estaban los que estaban con Abraham, en el seno de Abraham. Y a ustedes les traigo una noticia. Ustedes que nunca le hicieron mal a nadie y si hicieron mal, se arrepintieron, Dios lo sabe. Yo ya morí por ustedes. Y por los muchos de ahí arriba también ya morí. Y ahora les traigo la noticia que les voy a sacar de este lugar acá. Y me lo voy a llevar. Oiga, hermano, allá en los lados del norte, donde está el trono de Dios. ¿Qué les parece, muchachos? Del centro de la tierra hicieron un viaje hasta el tercer cielo, donde está el Padre. Y el Señor Jesús se llevó, dice la Escritura, cautiva la cautividad, porque estaban como que estaban cautivos, aunque no estaban condenados ni sufriendo, estaban como cautivos. Hasta el día que murió el Salvador Jesús. Amén, gloria a Dios. Y pagó el castigo de ellos. Y se lo llevó al paraíso. Y allá están. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento, allá están. Todos los que murieron, hermano, en este tiempo que hemos vivido nosotros todavía, allá están. En el paraíso, con Dios en el tercer cielo. ¿Qué les parece? Así es como Jesús, en su muerte, hermanos, nos libró del castigo. ¿Da gloria a Dios? Amén, aleluya. Oye, el castigo era necesario, por supuesto. Ya le di las citas bíblicas. Romanos 4:25, 2 Corintios 5:21, Gálatas 1:4, Hebreos 9:28. Al pagar el precio de nuestro rescate, Cristo nos redimió. En el Nuevo Testamento se usan tres importantes palabras griegas para expresar esta idea. Voy rápido. Uno, agorazo, en griego, que quiere decir comprar en un mercado. Oiga, hermano, agora significa mercado. El hombre en su pecado es considerado bajo la sentencia de muerte. Juan capítulo 3, versículo 18 al 19, Romanos 6, 23. Y es considerado también un esclavo vendido bajo pecado. Romanos 7, 14. Pero en el acto de la redención es comprado por Cristo a través del derramamiento de su sangre. 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 7:23, 2 de Pedro 2:1, Apocalipsis 5:9 y Apocalipsis 3:14 al 4. 14. ¿Entendió?
Un esclavo vendido bajo pecado en un lugar como un mercado, un mercado. Así éramos nosotros. Óigame, exhibidos al mundo, exhibidos, hermanos, como esclavos. Póngame atención porque esto es importante, yo voy a finalizar. Oiga, exhibidos como esclavos en el mundo, como unos esclavos en un mercado. Y yo le pregunto, ¿cree usted que daban algo por nosotros como esclavos? Nada. No había quien nos comprara. ¿Y sabe de quién éramos esclavos? ¿Sabe de quién éramos esclavos, hermano? Éramos esclavos del diablo. El diablo hacía lo que él quería con nosotros, como esclavos. Y nos exhibía y nos avergonzaba por el pecado que teníamos aún en nuestra vida. Entonces vino Jesús con su sangre preciosa y nos vio que éramos esclavos y nos compró con su sangre preciosa. Ahora yo le pregunto, ¿seguimos siendo esclavos? ¿Ah? ¿Por qué dicen que no? Ah, seguimos siendo esclavos, por supuesto que sí, pero ya no del diablo. Ahora somos esclavos de Cristo. Amén. Ahora, hermano, decimos que somos esclavos de Cristo porque tenemos que servirle a Él acá en la tierra. Debemos de dedicar nuestra vida a Él porque nos redimió del pecado, la condenación. Solo el que es desagradecido, óigame por favor porque esto es importante, hermanos. Solo el que es desagradecido no le sirve al Señor. Solo el que es desagradecido no le sirve bien al Señor. Y solo el que es desagradecido, oiga, no obedece a Dios y le importa un poco la palabra de Dios. No lo demuestra. Solo el que es desagradecido. Nosotros debemos de estar agradecidos de que el Señor nos haya librado del castigo, que es la condenación eterna, y demostrarlo acá mientras estamos vivos. Que la gente vea en nosotros, que Dios mismo se alegre de cuánto nos esforzamos por servirle a Él. Amén. Oiga, la siguiente frase en griego es exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado de la venta, lo que agrega el pensamiento no solo de la compra, sino también de que nunca más estará expuesto a la venta. Citas bíblicas: Gálatas 3:13, Gálatas 4:5, Efesios 5:16, Colosenses 4:5, indicando que la redención, oiga, la redención es una sola vez. Una sola vez es la redención. Si alguien se cae, que esa es la palabra que utilizamos, y se va al mundo y dice: ay, sí, tan bonita la iglesia, pero no sé por qué, pero el día está nublado, está frío, me dan ganas de echarme un cigarrito. Se lo fuma. Y después de un cigarrito me dan ganas de irme con mis amigos de antes allá a la cantina, echarme una mi cerveza, y se la toma y se emborracha.
Y ahora me dan ganas, y aunque ya soy casado y todo, amo a mis hijos, pero me dan ganas de tener otra vieja. Y se la consigue y se mete con él o con ella. Y tienen en poco la sangre de Cristo. Son cristianos, pero les gusta fornicar, les gusta adulterar, les gusta mentir, les gusta robarle a Dios, les gusta no servirle a Dios, y son cristianos. Y más temprano que tarde se van al mundo y se pierden. Oigan, y jamás regresan. La redención es solamente una vez. Y por eso no debemos de pisotear el cuerpo de Cristo. Hebreo lo dice, que nadie debe de vituperar el cuerpo de Cristo. Amén. Está bien. Somos humanos, dijo alguien. Y mientras estamos en este cuerpo de pecado, pecamos. Sí, pero es que hay pecados, hermano, que podemos decir, perdóname, Señor. ¿Cuántas veces a la semana le pide perdón usted al Señor? Hermano. ¿Ah? Claro, yo igual, yo todos los días le pido perdón al Señor. Y alguien dirá, pero pastor, pero yo no veo que ande fumando, ni chupando, ni mujereando. Ay, hermano, es cierto, no hago eso. Pero Dios conoce mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y hay cosas que aunque no las hagamos, pero ya las pensamos y las sentimos. Y por eso hay que pedirle perdón al Señor siempre. Amén. Amén. Entonces, hermano, la redención es solamente una vez. Nadie puede venir después y decir, ay, Señor, aquí vengo otra vez para que me redimas del castigo, Señor, porque, ay. Yo conocía a un muchacho hace años que todos los domingos se reconciliaba. Todos los domingos. Y todas las semanas chupaba. Sí. Y todos los domingos se reconciliaba. Y uno cuando pasaba a predicar, ay, decía, ahí viene fulano otra vez. A veces los diáconos ya ni ministrar lo querían. Sí. Yo no sé si lo hacía de verdad con arrepentimiento, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la redención solamente es una vez. Amén, hermanos. Amén. Ahora, oiga, hermano, la redención es una vez y para siempre. Fíjese bien. Sí, creo en el reconcilio, por supuesto que sí, hermano. Hay que reconciliarnos con el Señor, que es cada vez que nosotros le pedimos perdón a Él. Hay otra palabra, que esta es la que más me impresiona, y con ello voy a finalizar. Bueno, pero vamos a terminar este punto. Así también, la muerte de Cristo fue una ofrenda por el pecado, no semejante a las ofrendas de animales presentadas en tiempos del Antiguo Testamento, las cuales podían solamente, oiga, cubrir el pecado. En el servicio, o más bien dicho, en el sentido de dilatar el tiempo del justo merecido juicio contra el pecado, lo que les decía al principio. Las ofrendas que se ofrecieron en el Antiguo Testamento solamente servían para eso, para cubrir por un tiempo el pecado. Luego continuaban pecando y no había perdón. Los justos juicios de Dios venían sobre las personas. Sin embargo, hermano, cuando el Señor Jesucristo vino,
en su sacrificio, Cristo llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados, quitándolos de una vez y para siempre. Amén. Isaías 53:7 al 12, Juan 1:29, 1 Corintios 5:7, Efesios 5:2, Hebreos 9:22, Hebreos 26, del 10 al 14, etcétera, etcétera. No, perdón, le di mal la cita. Hebreos 9:22 al 26 y Hebreos 10:14. Termino. La muerte de Cristo está representada en su parte, ponga atención, como un acto de obediencia a la ley. Mire qué interesante es esto. Por eso Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, he venido para que se cumpla, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo está representada en su parte como un acto de obediencia a la ley que los pecadores han quebrantado. ¿En qué sentido? Cuyo hecho constituye una propiciación y satisfacción de todas las justas demandas de Dios sobre el pecador. Vean aquí, por favor. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el templo, se conocía el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, el arca de la alianza. El arca estaba diseñada de tal manera, hermano, que era prácticamente ¿qué le digo? No sé si llamarle urna, que dentro de la urna estaban las tablas de la ley que Moisés había roto, estaba el maná, y si no estoy mal, parece que allí estaba también la vara de almendro, si no estoy mal, que tenía Aarón. Ojo, en la parte de arriba, en su tapa, a eso con lo que estaba aquí el ángel y el otro ángel aquí con sus alas de este lado y el otro ángel con sus alas del otro lado, y cabal en el centro a esa tapa se le conocía como el propiciatorio. Amén. En el propiciatorio, allí se derramaba la sangre. Amén. En el propiciatorio. Y esa sangre era la que cubría al pecador. Cubría los pecados del pecador. Y con eso, Dios apaciguaba por un tiempo su ira, sus juicios sobre los pecadores. Pero una vez pasado el efecto, voy a decir esa palabra, los pecadores volvían a quedar bajo los juicios santos de Dios. Y entonces la ley exigía: la paga del pecado es la muerte. Y morían. Amén. Amén. Y aunque hayan sido judíos, aunque hayan sido israelitas, aunque hayan sido extranjeros en esa tierra, el que moría irremisiblemente, oiga, si no había arrepentimiento en él, no enmendaba su vida y no llevaba una vida piadosa, santa, cumpliendo la estricta palabra, voluntad de Dios, se condenaban. Amén.
Se condenaban. Pero entonces ahora viene Jesús, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que derrama su sangre. Ahora ya no es sangre de animales cuadrúpedos. Oiga, que se rociaba su sangre en el propiciatorio del arca, sino que ahora es la sangre santa, preciosa y perfecta del Hijo de Dios. Esa fue la sangre que se roció sobre el propiciatorio. Amén. Amén. Y con eso el Padre quedó contento, alegre. Él dijo, Jesús dijo, consumado es. Lo que quiso decir es, la deuda ha sido pagada. Se pagó la deuda. Ya los pecadores en Cristo Jesús no deben nada. Ya los juicios de Dios, la justicia de Dios, ya no está sobre nosotros. Ahora podemos llegar al Padre por medio de Jesús. Y Él nos escucha. Y Él nos atiende. Porque lo primero que ve en nosotros es la sangre de su Hijo. Y Él dice, pasa adelante, hijo. Qué bueno que a las 5 de la mañana te levantás para hablar conmigo. Qué bueno que a las 4, qué bueno que a las 3, qué bueno que a las 7, a cualquier hora del día. A cualquier hora del día. Te he estado esperando, hijo. Tienes rato de no platicar conmigo. Lo único que sucede cuando nosotros no, oiga hermano, llevamos una vida piadosa, una vida consagrada a Dios, es que nos endurecemos. Nuestro corazón se endurece. Haga la prueba. ¿Quiénes oraron hoy? A ver, sin mentira, hermano, levante su mano, los que oraron hoy. Amén. 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 Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron? La paz en el corazón. La paz en el corazón. Ajá. Pero deje de hacerlo por una semana y vuélvalo a hacer a ver cómo se va a sentir. Cuesta. Cuesta hacerlo de nuevo. Cuesta volver a sentir la paz que el Señor da. Cuesta volver a sentir la presencia que Dios nos da. Cuesta volver a sentir el Espíritu Santo, porque este cuerpo lo resiente. ¿Sabe por qué lo resiente? Porque cuando este cuerpo se endurece y comienza a amar más el pecado del mundo, más la música del mundo, más las cosas, locuras, modas y todo lo que el mundo enseña, hermano, la vida espiritual santa, piadosa, consagrada a Dios se va desvaneciendo. Y cuando vengamos a sentir, vamos a estar en una discoteca, así como alguien que usted conoció, moviéndole la cola al diablo, sin temor a Dios. Cristianos que ya no sienten temor a Dios, que dicen malas palabras, que salen tan fluidamente de sus bocas, bocas sucias, llenas de sapos, de culebras, bocas de excusado. Oiga, y con esa misma boquita vienen a decir aleluya acá. Con esa misma boca vienen a decir gloria a Dios. Porque llevan una doble vida, una doble moral. Pero cuando usted se mantiene consagrado a Dios, buscándole, hermano, el Espíritu Santo se deja sentir. La presencia de Dios es tan genuina en nuestra vida y no nos cuesta leer la palabra, no nos cuesta orar,
No nos cuesta venir a la vigilia. Espero verle mañana, viernes, hermano, Amén. a las 8. Le espero ver aquí para que vigilemos unas horitas. Amén. Y busquemos del Señor. Eso es ser cristiano. Y eso es lo que implica la muerte de Cristo en todo lo que les hemos enseñado esta noche para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Aleluya. Póngase de pie, cierre sus ojos. Dale gracias al Señor. Nos pasamos unos minutillos, pero vale la pena, hermano. Nos pasamos unos minutillos por los que no vinieron el jueves pasado. Oremos al Señor. Padre, que estás en el cielo, gracias por esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes para que lo que la muerte de tu Hijo implica, Señor, todas estas verdades, las podamos, Señor, creer y abrazar y defenderlas para la gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, guárdanos, ayúdanos, mi Dios. Llévanos con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares. Y permite que el día de mañana, si tú no has venido, Señor, podamos estar todos acá para buscarte, Señor, en la vigilia que hemos programado. Señor, bendícenos desde ya y que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén.